Juli, ¿cómo andás? Hola Fefo, Maxi, el gusto de saludarlos. Ya aquí en la zona de boxes, todo dispuesto para que se habilite la pista y tengamos carreras del Superbike argentino aquí en San Juan. Un detalle que tiene que ver con la 250. Ayer en la clasificación tuvo una caída Francisco Vélez, fue trasladado al hospital Rawson. Tenía algunas molestias en la muñeca derecha, pero ya está bien y está en condiciones de ser de la partida de la categoría 250. Julián García, por ejemplo, ¿dónde anda? Sí, gracias, Pepo, ya en la grilla de partida para lo que será la carrera de la R3 Cup. Te confirmo lo de Leo Fornero, fue por exceso en los límites de la pista, por eso el recargo cuando había terminado tercero en la pista. Ya estoy con Nahuel Santamaría, que larga adelante en la R3. Nahuel, buen día, qué posibilidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, saludos. Bueno, estoy contento, más que nada por estar en este autódromo tan hermoso. Y bueno, más contento también por estar acá largando desde la primera fila, ¿no? Con Luciano Rigodino, que larga adelante esta competencia de Superbike 1000. Bueno, Lucho, se viene la hora de la verdad después de un gran rendimiento en clasificación. Sí, bueno, esta es la hora de la verdad. Pudimos andar bien todo el fin de semana, pero bueno, hay que poner todo ahora en la carrera. Creo que tenemos una buena moto para hacer un buen ritmo y bueno, vamos a ver cómo se da la carrera, pero a tirar todo desde el principio. Vamos a dialogar con el ganador, con Andrés González, que volvió a la categoría y se llevó la victoria. Andrés, felicitaciones, qué gran forma de regresar a Argentina. Bueno, muchas gracias, Julián. Sí, la verdad que contento con todo el fin de semana, fuimos lo más rápido en cada sesión, en clasificación, por mapa y carrera, así que bueno, a seguir trabajando. Estoy muy contento con el fin de semana, agradecerle al MG BY, a todos los chicos que dieron todo durante estos días. Así que bueno, a seguir trabajando y pensando en lo que vendrá. Juli, un placer compartir otra transmisión con vos. Fefo, Maxi, lo mismo digo. Lo último para comentar, el tema de Benja Peralta, que se paró en la primera carrera, la de la 250, un problema en la bomba de nafta.